Sí, no, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo anda todo por Occidente, Lucas? ¿Cómo estás? Voy a correr un poquito. Hola Jordi, muy buena tarde o noche, ya obviamente de noche ya ¿En qué temprano, parte, pero muy buena. qué parte del sur de Cubano? Porque me acuerdo que era en el sur. No Sí. me acuerdo en dónde, en qué parte estabas vos. Avellaneda. Avellaneda, Avellaneda es pegado a Capital, no. Mirá lo malo Sí. que soy, claro. Mirá lo niño zona norte que soy, claro, porque está. A ver, Mirá, tengo una pregunta primero, ¿puedo compartir para sí, poner un sí, mapita? sí, 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 sí. Voy alternando con vos. Creo que ahí se ve, ¿no? Ahí está, sí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el mapa de Medio Oriente y lo que son las bases estadounidenses alrededor o cercando lo que es Irán. Vos fijate que a la derecha arriba tenés como la foto de dónde está Irán en el medio, y ahí tenés los mares que circundan Irán, ¿no? Tenés el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el mar Arábigo abajo, Bien, acá está, ¿no? acá Pasando está el por ese extremo. Mediterráneo, bien. Acá Exacto, está ahí el está el Caspio, acá Mediterráneo. está el Negro, bien. Claro, Lo tengo muy lejos, exactamente. lo tengo muy lejos, pero lo tengo muy afinado del ojo, estoy orgulloso de mi vista en este momento. Y Bueno, aparte que conozco un poco más o menos hasta que me ubiqué. Este es el famoso, acá está el famoso estrecho, sí. ahí está el Estrecho de Hormuz, exactamente, que digamos desemboca en el mar Arábigo. Vos fíjate que toda la zona de la izquierda, de arriba a la izquierda, no la parte de África y de Oriente Medio, sino de arriba a la izquierda, toda esa zona es el Cáucaso. El Cáucaso viene hace dos siglos, por lo menos, en control hegemónico, podríamos decir, ruso. Y que se lo ganó precisamente al Imperio de Irán, en 1807, la última guerra ruso-persa. Ok. O sea, para que tengas una idea, Irán es una civilización que tiene por lo menos 2500 años. ¿Cómo? Perdón, hago una pregunta acá ya, profe, hago la primera pregunta boluda. Los iraníes serían los persas, básicamente. Es que en realidad es Irán, porque Irán es la concepción de gran civilización imperio, básicamente. O sea, vos ten en cuenta que los persas son los partos, o los Parthians, como se le diría en inglés, que están en una zona, una de las zonas portuarias de Irán, que es la que limita con el mar Caspio. Después tenés otros pueblos como los baruchos, eh, tenés a los sármatas, tenés a los escitas, que eran la parte más nómade del oeste. Tenés un montón de naciones y de etnias que conforman Irán. La palabra Irán viene de ariana, de ariano, o sea, sacando todo el lore nazi, la palabra viene de ahí, básicamente, la que usó el pintor austríaco. Ah, mira. Eh, claro, viene de ahí, pero en realidad no tiene una connotación racista, sino una connotación que significa noble, noble de espíritu, básicamente. Ok. Entonces, Irán agrupa a ellos y agrupa un montón de otros pueblos que no son necesariamente arianos, vamos a ponerlo así para que sea un poco más suave. Por ejemplo, toda la zona del Cáucaso tenés una mezcla étnica que tiene que ver con lo mongol. Y esa parte del Cáucaso fue históricamente, en su inmensa proporción, del Imperio de Irán. Vos pensás que el territorio que hoy tiene Irán es un tercio, está entre un tercio y un cuarto menos de lo que tenía antes de esa guerra con Rusia. Ok, o sea que los que más le comieron a Irán hasta ahora, podemos decir, territorio fueron los Fueron rusos. fueron los rusos. Y de hecho también tienen grupos separatistas dentro que tratan de disputarle o hacer una revolución. O sea, digamos, el Ayatollah tiene varios enemigos. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta, bueno, Azerbaiyán, Kazajistán eran ex naciones parte del mismo imperio de Irán. Armenia también, o sea. Pero bueno, a ver, qué es lo importante de la guerra esta? En primer lugar, luego la separación para evitar polémicas. No vamos a entrar en la polémica de si Israel es un estado genocida o no. Ahí no voy a entrar porque tengo mi opinión, pero no viene al caso ahora. ¿Por qué? Porque no, digamos, no podemos decir bajo ningún punto de vista que Israel haya tenido la misma actuación con Irán que con Franja de Gaza. O sea, en el caso de Medio Oriente, perdón, en el caso de Irán, cuando se ataca al régimen, se ataca al régimen. En este caso. Ok. ¿Entendés? Sí, sí. Acá hay muy poca propaganda de guerra que puedas hacer en contra. O sea, para llevarla para el lado del Ayatollah. Ok. Uno podría decir, bueno, a ver. Yo quiero entender algo, ¿no? Como Sí, para sí. entender el régimen iraní. Ujú. Upa. Ahí está. Como para entender el régimen iraní. En Irán, ¿desde qué momento son Islámico. toda esta movida, claro, islámica? ¿Desde cuándo es la República Islámica? Porque antes había un rey que medio que habían dejado las superpotencias, que el Shah creo que se llama. ¿Cómo fue toda esa movida? Bueno, el Shah era un hijo de Reza Shah, que era el abuelo, que fue uno de los
podríamos decir, padres fundadores del Irán del siglo XX, moderno, ¿no? Con la Bien. constitución. O sea, Irán era una monarquía constitucional. O sea, tenía la figura del jefe de Estado, rey, el Shah, y tenía primer ministro. Pero esas instituciones, por más que se hicieron como una constitución moderna a principios del siglo XX, esas instituciones existen desde siempre en Irán, de toda la historia de ellos prácticamente. Siempre tuvieron un Shah o un emperador y un primer ministro. Bien. Inclusive antiguamente, eso ya lo tenían. Entonces, ¿Qué fue? lo ¿Y cómo termina todo este régimen de los ayatollah en el poder? vamos a hacer el resumen. O te hago una O sea, pregunta, ahora me lo vas a contar, pero ¿antes era islámica? Tipo, ¿el Shah eran islámicos o tenían, no sé, eran...? Te explico. ¿Cómo lo hago de corto esto? No, Es a que ver, dale, no, a ver, si tenemos que cruzar un puente para entenderlo, crucemos ese puente y no busquemos hay que atajos, cruzar un porque puente. nos vamos a caer a la mierda si buscamos un atajo. Y este ¿Vos tema te es acordás complejo, de- este tema es complejo y uno tiene ganas de entender. Si alguien tiene una ¿Viste, pregunta en el viste, chat, que la extienda, perdón, Lucas, que... viste el príncipe de Persia? Sí, no, Bueno, sí, sé, ¿no? identifico, no la vi, creo que no la vi. ¿Identificás eso? Sí, Bueno, está ambientada en la época de por lo menos se dice que está ambientada en la época de la dinastía de los sasánidas, que es la dinastía más longeva que tuvo la historia de Irán como imperio. Estamos hablando entre el año 200 y 600 y algo después de Cristo. ok, nos fuimos Los bien sasánidas. atrás. Y bueno, pero justamente te doy el Sí, contexto sí, del sí. primer Islam. La dinastía sasánida constituyó una especie de gobierno muy fuerte, pero al mismo tiempo muy dogmático religiosamente. O sea, llevó la religión que era el zoroastrismo, que es la religión, podríamos decir, reformista, pero con raíces paganas que tenía Irán, la llevó a un punto dogmático. Incluso muchos dicen que es contradictorio con las mismas enseñanzas del profeta que era Zaratustra, ¿no? Pero más allá de eso, los tipos llevan sobre todo con el reinado de Yapur, lo llevan a un punto muy dogmático de la religión y empiezan a barrer con todos los vestigios religiosos anteriores a esa religión. Por ejemplo, la religión más primitiva que tenía, que era el mitraísmo. Fíjate que con todo eso empezaron a barrer con templos, prohibir, perseguir gente. La Y- clásica, la vieja La confiable. clásica. La vieja La vieja confiable. confiable. Sí. Sí. Tiraron, Pero Irán era un- tiraron la boludita y seguimos. Claro. Bueno, pero Irán era una civilización que tenía un montón de naciones, precisamente, y dentro de las cuales eran bastante independientes ellas. Dentro de las cuales vos tenés a los persas, que vivían en una de las zonas portuarias, que tenían sus propias élites comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Esas élites van a tratar de hacer una operación. Una operación, lo que podríamos llamar operación, si querés, PSYOP o inteligencia. Sí. Dijeron, Psyop, bueno, expliquemos a la gente lo que es una PSYOP, porque muchas veces, ahora se habla mucho de la PSYOP, está como muy común el término en Twitter, que es el mundo que Voy a contar subastamos algunos. Voy a contar una teoría muy polémica, muy polémica. Upa, Sí, muy polémica. Lali Espósito es agente libertaria. No. Es un producto No. de Rusia ¿Es que enviado para... te tire un zócalo para tirar la bomba y que la gente se quede? A ver, te escucho. El Islam es un invento de una PSYOP. Upa. Profundizó. Bien. Caen los sobres con Sí. Antrax en las oficinas del HIT en este momento. Vas a tener que hacer una especial sobre eso, así que. Ya está, ya tiraste la bomba. Sí, de una. En resumen. Somos conspiraciones, te ponen acá. Bueno, en resumen. Los persas dijeron, ¿cómo podemos derrocar esta tiranía? Hacen la PSYOP. Mandan un comerciante con la esposa, que viajaba por varios lados, tenía un montón de vínculos, estaba en una etapa de conversión religiosa, y el tipo se le acerca a un profeta y líder militar, ya sabemos cuál. Ok. Y bueno, lo convence y usa técnicas medio raras, sustancias, transhipnótico, otras cosas. Básicamente el tipo termina generando toda una movida en los pueblos árabes, que estaban también en una etapa de conversión, pero no se sabe hacia qué. Y termina adoptando este relato de este líder Mahoma, que se termina convirtiendo en el Islam. ¿Por qué hicieron esa operación? Porque dijeron, vamos a tratar de generar una invasión sobre una base que no tiene ningún sustento en la idiosincrasia de Irán y que vamos a poder repeler fácilmente. Al principio pasó eso, es decir, los árabes vinieron, conquistaron la capital sasánida, en lo que es el oeste de Bagdad, hoy, Irak, era parte también del imperio, y después, en Cesifonte, y después, ¿qué pasó? Los repelieron a partir de una reacción generalizada de la población, pero con lo que no contaron es que
generó un efecto contagio de los pueblos árabes hacia los pueblos mongoles, que no eran precisamente muy calmados, eran mucho más violentos que los árabes. Esto estamos hablando más o menos años, seguimos en el... Estamos en el casi 700... Ok, seguimos ahí, sí, seguimos ahí. Sí, no, perdón, la invasión mongola tardó 2 siglos más, perdón, Ok, tardó 2 siglos más. Lo que pasa es que, claro, no se vieron venir ese efecto. bien. Pero a partir de ahí empezó una larga serie de califato instalado desde Irán en consonancia con el califato de Bagdad. ¿Qué pasó? Se lograron deshacer de eso y a partir de una nueva dinastía que son los safavitas, crearon una versión más esotérica del Islam que la versión sufi. Pero digamos que el Islam chiita, como se lo conoce hoy, es la religión bastante extendida, pero con el pasar del tiempo la aplicaban de manera secular a la forma política. Ok. Estábamos en ese punto. 1979 es derrocado el Shah después de una serie de reformas políticas, sociales, económicas. Sí. Irán había como una Irán medio occidental, si se quiere. No es que, a ver, ese es el problema. O por lo menos Occidente se empeña en mostrar lo que era Irán antes de los ayatollah. A ver, es que no le falta razón, porque era un país mucho más pujante, próspero de lo que es ahora. Bien. Que no dejaba de tener sus problemas, pero era mucho más prometedor de lo que era el Irán de ese momento que el Irán de hoy. Y era más parecido a Occidente, pero también porque hay algo que no tenemos en cuenta. Irán, en su historia antigua, es la precursora de un montón de cosas que hacen a la civilización occidental también, con lo cual, eso de que se parecía mucho a Occidente, en realidad nosotros nos parecemos mucho a ellos, ese es el tema. Okay. Porque ellos trajeron un montón de cosas del mundo occidental antes de que llegaran acá. Bueno, básicamente, la revolución de la Ayatollah vino con esta retórica de antiamericanismo, cuando en realidad el Shah tenía muy en claro que los intereses de Irán estaban primero, y la alianza que tenía con Estados Unidos era simplemente en términos de seguridad regional, igual que con Israel. No es que tuviera un fanatismo por Israel o por Estados Unidos. De hecho, él lo dejó bien en claro eso, no era su intención. Era inteligente, era estratégico. Cosa que lo que no es estratégico es tener un régimen teocrático, declararle la guerra a un país que te puede no gustar, pero tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, estoy hablando de Israel, y a Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Quizás en esto... ¿Qué pasó en la guerra esta? Israel trató de generar una situación de cambio de régimen, y de hecho, por algo le llamaron Operación León Ascendente, ¿no? ¿Querían que suba Milei? Es una referencia a nuestro presidente, pregunto, ¿no? Porque Milei es muy amigo de... A ver, pará, yo voy a hacer esa pregunta, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. Alioli, vos tenés data de esta. Estás muy bajo, Alioli, no sé por qué estás muy... Mirá. Bueno, estoy... Pero, a ver, pará, vamos. Acomoda la cámara, Alioli, dale, boludo. Muy buenas noches, ya me la tengo, ahí está. Ahí está, ¿tenés data sobre esto? ¿Es verdad que Milei sería el león ascendente que quiere Irán para...? No, claramente león ascendente, y creo que lo va a decir acá mi querido amigo Somos Occidente, te puedo decir por tu nombre igual, ¿no? O sea, no tengo ningún tema. Sí, obvio. Nuestro querido amigo acá, Luquita, nos va a decir claramente que es un miembro real, pero disidente, que lo echaron hace un tiempo, ¿puede ser? Que lo que querían colocar a esa persona, que además la misma Israel había fogoneado que esta persona hiciera un movimiento de subversión dentro del mismo Irán para implantar su propio régimen. No, bueno, sí, a ver, desde el exilio, el hijo del Shah está tratando de llevar a cabo... Sí, Reza Pahlavi. De hecho, ¿Ese es el león ascendente? Claro, pues el león ascendente por la bandera anterior a la Revolución Islámica, que tenía el león con el sable. Y tenía un sol atrás, aparte. Entonces, por eso el juego de palabras león ascendente. Y aparte porque el león es algo que comparten los dos estados, o los dos pueblos, podríamos decir, ¿no? Tanto Irán, en su bandera, tenía siempre muchas referencias al león. Israel, el león de Judá. O sea, los dos tienen, digamos, ese como animal mitológico en común. Después, bueno, la operación León Ascendente empezó bien, pero no continuó tan bien, porque Irán precisamente, acá te contradigo amistosamente, justamente, Irán no es un país que está poco preparado para pelear, lo que pasa que en todo caso no tiene la capacidad nuclear que podría tener Israel, mucho menos las potencias. Una pregunta, y se la hago a los dos.
A mí mi sensación con Irán me da la misma sensación que con Corea del Norte, ¿no? Yo soy un ignorante en materia internacional, por eso los tengo a ustedes para desburrarme, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo es desburrarme. Yo veo en los videos de Kim Jong-un, ¿sí? Ahí todo enano, gordo y cachetón, ¿sí? Fumándose un pucho mientras sale un mega misil que parece que va a ser un misil que va a destruir el mundo. O sea, absolutamente ese misil va a caer en tierra y va a partir el mundo en dos. Pero yo lo veo un poco y después digo, che, este chabón mandó soldados a la guerra de Ucrania y Rusia y desertaron porque descubrió la pornografía en internet y no podían parar de hacerse la paja todo el día porque nunca habían visto internet en toda su vida. Entonces digo, no sé si tengo tanto miedo a los norcoreanos. O sea, no sé si no quiero ir a la guerra con Norcorea, no quiero que Norcorea nos bombardee. Pero siento que, o sea, Norcorea va a la guerra con alguna potencia y desaparece hace Sí, a ver, que Corea del Norte es más cartón que otra cosa. El tema es que Irán no era eso. Quizás ahora, después de lo que pasó y la desescalada que logró Estados Unidos, ahora Irán se enfrenta a ese camino. Ahora sí, quizás. Okay. Sí, pero anteriormente, y yo creo que cuando estaba esta parte, tenía capacidad de misiles balísticos. Claro, vamos a ser claros, Irán tiene capacidad de lanzamiento de misiles balísticos y además tiene misiles hipersónicos traídos de Rusia. Hay una pregunta. Yo que vi caer por primera vez este fin de semana, no, fue hace como 2 fines de semana. Los vi como caían de repente misilazos en Israel. ¿Qué onda Israel? Sí. Tipo, ¿de repente Irán tenía esa capacidad o Israel dijo así, sí, que filtremos un par como para decir, bueno, miren que hay un casus belli? ¿Realmente tienen esa capacidad como ataque? O ahora, bueno, ahora ya por lo que dicen ustedes parece que no, que ya no la va a tener. Y ahora se mermó un poco. El tema es que, a ver, muchos dicen, no, fue un fracaso porque la Ayatollah sigue en el poder. ¿Cuál? Primero, tuvieron que cambiar. Es decir, tuvieron que cambiar el líder supremo porque el otro ya no estaba apto para seguir siendo el líder supremo. Eso es el punto número 1. Punto número 2. El régimen ya no estaba bien en absoluto antes de toda la guerra de 12 días. Después de la guerra está todavía peor. O sea, si bien no se logró el cambio de régimen, se obligó a cambiar una pieza fundamental para, más o menos, mantener la cohesión del régimen mismo. Lucas, entonces, una consulta acá. ¿No crees que el no cambio de régimen tiene un sentido porque juega una tercera parte, que es la parte de Estados Unidos y la estabilización de Medio Oriente? Sí. Concuerdo en que Trump siempre va a tender a buscar la negociación porque es natural en él. De hecho, fíjate cómo lo hizo rápido y preciso Estados Unidos, justamente para desescalar todo lo que pudo y de hecho lo logró. Todavía estamos esperando las represalias de Irán, no aparecieron. Bueno, sí, Irán tiró. Yo igual lo dije acá en vivo. Yo no sé cuán conveniente si vas a tirar una bomba atómica. Yo dije, esto tiene que ser fake. No deben haberlo subido los mismos chabones. Igual, Jordi, más grave. De inteligencia artificial acariciando una bomba atómica. No sé si me siento muy amenazado. ¿Entendés? No, tenés igual más grave. El de Delía, viste que el que compartió Delía, ese, con ese es como el de Delía con la gente saludándose en las calles de Irán y decís, no, yo no subí, yo subí en TikTok. Yo subí en TikTok, no subí una foto. Subí una foto en TikTok y es completamente generado con inteligencia artificial. Igual una cuestión, yo creo que incluso más grave, porque si bien puede o puede no tener, yo estoy en el lado que no tiene la capacidad nuclear, porque de por sí Irán no tiene el conocimiento técnico, perdió el conocimiento técnico de enriquecimiento de uranio, entonces no tiene la segunda receta de arma nuclear. Lo que sí es más grave es la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, que creo que a Lucas nos puede comentar algo. Bueno, justamente eso no pasó, porque ¿quién le bajó el pulgar? O sea, ¿ustedes se imaginan quién le pudo haber bajado el pulgar a Irán? A ver, a Jordi le pregunto o al chat si quiere contestar. Yo supongo que los chinos, pero me gustaría que primero la gente explicarle a la gente qué es este lugar del que estamos hablando. Exactamente, vos pensás que para... Ahí está, perfecto. El estrecho de Hormuz es la parte que está abajo de Irán, en la parte, digamos... en cámara. Producción, por favor, súbamelo, ahí está. Pero igual yo también lo puedo acercar, ¿eh? Para que... Está, sí, dame un poco eso. La parte, ¿ves abajo que dice Qatar? Perfecto. Espectacular. Mira lo que es esto, producción. Lo que quieras, Lucas. Excelente. Bueno, precisamente si afecta el comercio del petróleo a un 20% del mundo, a China le afecta el 50% del comercio del petróleo que cierra el estrecho de Hormuz. Claro, sería esta partecita que está acá. ¿Lo puedes señalar con tu mouse? Lo pongo yo acá. A ver, sí, para que lo vea. Esta partecita que está acá. Esta parte, sí, exacto. Si sí, el mar rojo. El 50%, no, me fui para abajo, no. Más arriba, la más arriba. Ese de acá. No, están las bases. Ahí va. Está en la base. Perfecto. Y acá abajo. Ahora, claro, igual de tapa, pero... Más allá de eso,
¿cómo se llama? El estrecho de Hormuz es muy importante para China y de hecho China piensa en expandirse un poco navalmente hace tiempo, porque fíjate, ¿quién es el competidor naval de China, que por lo cual todavía lo supera, y le compite comercialmente y territorialmente y también en la ruta de la seda y le hace la contra? India. ¿Con quién se peleó? Ahora al último tiempo con Pakistán. ¿Pakistán qué es? El primer socio comercial de China en la ruta de la seda. ¿Viste cómo ahí vas metiendo la fe? Lucas, una pequeña cuestión acá, creo que te va a convenir para un próximo video especial del canal hablando sobre el conflicto China-India. Alioli nos está vendiendo su nuevo libro, sí. No, se llama... Está trabajando para editoriales de Fundación El Faro, Alioli. No, pará, sí. No, el que señor acá de arriba, fue mi profesor de la facultad. Ok. Bueno, y lo que generó un libro que lo leí que es excelente, que básicamente trata particularmente del conflicto entre China e India sobre la ruta de la seda. Entonces, bueno, sí, dale, perfecto. Sí, lo voy a tratar de conseguir entonces. Me interesa. Bien. Bárbaro. Bueno. Creo que quedó algo que quería comentar a Alioli de defensa para tirarlo ahora a la mesa con el señor Lucas. Sí, un pequeño dato que es una noticia que habíamos encontrado acá con Lucas que me parecía muy relevante, que es que ya la segunda acción de gobierno en lo que tiene con defensa del primer ministro Petri, que es que fue a Estados Unidos y firmó la adquisición, ya oficialmente firmó la adquisición de los vehículos de combate a ruedas 8x8 Striker, que son los vehículos americanos. Y lo puse en pantalla. Sí, por favor, si Jordi, si lo podemos poner en pantalla. Sí, ahí está. Básicamente estos vehículos lo que le dan al ejército, que es algo que lo viene pidiendo hace 10 años el ejército, como para que veamos lo que es el desarme de las Fuerzas Armadas en Argentina, hace 10 años que viene pidiendo desde la época de Macri y de Cristina, y no se hizo todavía, pero bueno, 10 años tarde, por lo menos. No me levantes la voz, Alioli, por favor. Sí. Perdón, Jordi. Gracias. Pero la realidad es que esta compra lo que le da es una multiplicación de capacidad del ejército muy importante para un montón de territorios y particularmente en un potencial territorio de tundra, territorio conocido particularmente que existe en el sur y en las islas del Atlántico Sur. Pero bueno, lo que tiene básicamente son capacidades antitanque, capacidades de lanzamiento de misiles guiados, capacidad todos tienen capacidad de movimiento de tropas, de transporte de tropas, tiene capacidad de fuego indirecto, capacidad de fuego antiaéreo, es una variedad enorme de capacidades que multiplican el poder del ejército y que ya hace rato tenía que haber traído. Y eso es muy importante porque, a ver, así como, más allá de lo que podamos opinar a nivel de política interna del gobierno, de lo que sea, yo creo que geopolíticamente jugó bien. ¿Por qué? Porque apostó a una línea que está configurando el mundo, y de hecho el mismo presidente lo describió bien. Dice, Eurasia se la va a quedar Rusia, China se va a quedar con el este Pacífico, y América se va a replegar a todo lo que es el resto del continente. O sea, Estados Unidos, que se dice en América, va a replegar al resto de América, justamente. Y precisamente eso es un poco lo que expliqué en su momento, acá en la columna de Malvinas. Tenemos que aprovechar la época para establecer una alianza de tipo América para los americanos. De hecho, fíjate que ahora la semana pasada, la resolución de la OEA ratificó la votación del año anterior, el 2024, cuando estaba Mondino todavía canciller. Todos los países de la OEA, incluidos Estados Unidos, votaron a favor de la resolución de reconocer los derechos argentinos de Malvinas. Tengo un breve comentario. A mí la verdad que me sorprendió. Yo no sé, yo entiendo que estamos en un año electoral. Ahora, bueno, cerramos esto con Lucas y ya después pasamos directamente, nos metemos lleno del tema con Alioli. Yo no sé cuánto conviene que el presidente de la nación salga a decir: yo entiendo que estamos en el electoral y que hay que pegarle, que Kicillof es un pelotudo y que la jueza Presca tiene razón, porque eso después quizás sentar al presidente de que el presidente esté diciendo y que después lo vayamos a apelar. Pero sí me sorprende que fuera el departamento, creo que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hace unas semanas se presentó delante de la jueza y dijo: nosotros vamos a bancar a la Argentina en esto, en contraposición de lo que terminó ejecutando la jueza, ¿no? Pero digo, de repente me sorprende decir: che, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está bancando a la Argentina en esta situación. Más allá de lo pero, a ver, lo que hace el Departamento... Claro, porque el Departamento de Estado es una cosa... Después podemos hablar, ¿no?, de la división de poderes, pero el Departamento de Estado básicamente responde al gobierno. Pero pará, sí, claro, Trump
llegó y. Trump llegó y dijo: los jueces que estuvieron con todo el tema del Capitolio, afuera. Empezó a sacar y limpió todo. Hizo así, pero Presca no es parte de ese tipo de jueces. Pero estoy diciendo la injerencia de Trump y del gobierno de Trump en el Estado. Sí, pero particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, no particularmente en los jueces, en los juzgados financieros, así me parece. Igual acá lo explica esos son juzgados estatales. Ok. Por eso es la Corte de Nueva York la que se pidió sobre el tema de YPF. Y aparte de eso fue una maniobra también para decirle, bueno, júntense y negocian con las partes, ¿no? Con los privados, con el resto, o sea, el 49% que quedó afuera cuando se hizo la expropiación mal hecha. Porque más allá de todo, está mal hecha la expropiación. Entonces, si vos tenés herramientas legales para hacer una expropiación, ¿eh? No es una cosa... la expropiación es una herramienta que existe desde la República Francesa, que eran liberales, imagínate, no eran socialistas. Entonces, pero claro, hay una serie de pautas para seguir una expropiación. Si vos la haces mal... A ver, vos podés hablar mucho de soberanía, podés hablar mucho de intereses nacionales, pero si vos agarrás la empresa más importante que tiene el país desde 1922, la vaciás en términos financieros, le quitás capacidad productiva, la llenás de deuda, y después generás todo un déficit en tu sector armamentístico, o sea, en las Fuerzas Armadas. O sea, si vos volvés irrelevante al país, no hay ninguna soberanía. Okay. Ese es el tema. La soberanía se defiende con hechos. Okay. Y eso, o sea... Y hablando de hechos, no estoy haciendo una defensa del gobierno, simplemente estoy diciendo la estupidez que es dejarte por un fallo cuando vos hiciste todo para que ese fallo ocurra. Y hablando de hechos, creo que ahí es donde da el punto. Se vendió, y yo sí iba a hacer una defensa del gobierno, más que nada porque soy yo Aliber y tengo que defender al gobierno, ¿no? Con esa bandera de fondo, amigo, si no defendés al gobierno, bueno, yo me pongo a tirar currículum. La realidad es la siguiente. Se vendió mucho durante varios años, durante décadas, se vendió un nacionalismo de cartón, un nacionalismo choto, con Cristina Kirchner, con Néstor Kirchner, con Alberto Fernández, donde se decía, incluso un poco con Macri también, donde se decía que la defensa de la nación y la identidad nacional y lo nuestro y la vida, y cuando nosotros tuvimos el problema con la Fragata Libertad, no se pudo hacer nada porque la Armada estaba totalmente vaciada, donde no tenía capacidad de proyección, o sea, esa capacidad de proyección oceánica que vos necesitas tener para poder evitar ese tipo de ultrajes a la nación. Básicamente vos tenés pusieron flacos que hablan de nacionalismo a una tipa como Nilda Garré, que destruyó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas poniéndole una burocracia enorme con el ministerio poniéndolo como órgano ejecutor. ¿Por qué la ligaba a Nilda Garré? O sea, no me esperaba. Porque es la responsable principal de la desarme de la Argentina. En ningún momento que Nilda Garré aparezca en el stream. Para que antes que sigas con Nilda Garré, voy a despedir a Lucas y le voy a agradecer por tu participación. Gracias, Lucas, por iluminarnos en el tema Irán. ¿De dónde carajo salen los iraníes? ¿De dónde carajo sale todo este quilombo? Y... Prometo para cuando vos quieras hacer una columna específicamente sobre la historia de Irán. Espectacular, espectacular. Escuchame, Lucas, ¿cuándo vas a estar en vivo en tu canal? Mañana. Bien. Mañana justamente. Y entre las 7 y las 8, seguramente a las 8. Así que voy a estar reaccionando justamente a algo relacionado con el tema de Irán. Ahí quienes quieran hacer doble clic en este tema lo tienen mañana. ¿Cómo es el canal? @SomosOccidente. Somos Occidente. Sí, no se confundan. Muchas gracias, si encuentran uno que somos Oriente, le está en la copia en China. Viste que los chinos ven y copian. Cuidado con eso, Yo que vos lo patento antes, amigo. La versión todo por $2. Claro.